se desarrolla una escalofriante narración, una historia de horrores ocultos dentro de una familia aparentemente normal. La narradora, Eleanor Rose Thompson, ahora de 78 años, se embarca en un viaje profundamente personal, revelando una vida marcada por secretos indescriptibles enterrados bajo la tranquila fachada de la Georgia rural. Su voz, resonando con el peso de verdades no dichas, lleva el eco de un pasado en el que la familia, en lugar de ofrecer consuelo, se convirtió en una fuente de profundo dolor. Al describir la casa de su infancia, una sencilla vivienda de madera azul claro con un porche cubierto de geranios rojos pinta un cuadro de modesta comodidad. Su padre, Ernest, trabajaba incansablemente en los campos de algodón, mientras que su madre, Caroline, se ocupaba de la casa y complementaba los ingresos familiares horneando. Eleanor, la mayor de 3 hermanos, recuerda las sencillas alegrías de su vida, desde el aroma del pan recién horneado hasta las reconfortantes historias que compartían antes de acostarse y los refrescantes baños en el arroyo. Sin embargo, esta serena existencia se vio truncada un fatídico 12 de mayo de 1957. El día comenzó con una llovizna persistente, un preludio ominoso de la tragedia que se avecinaba. La madre de Eleanor, Caroline, se despertó con una tos inusual, un sonido áspero y desgarrador que hizo estremecer a la joven. Al entrar en la habitación de sus padres, se encontró con una escena de angustia alarmante. El rostro de su madre estaba enrojecido y sus labios presentaban un tono azulado antinatural, un síntoma que ahora tenía un significado claro. El miedo se apoderó del joven corazón de Eleanor al ver cómo el estado de su madre se deterioraba rápidamente. Su padre, Ernest, que solía salir temprano al campo, se había quedado en casa debido al mal tiempo, y el rápido deterioro de su madre se hizo evidente. Consciente de la gravedad de la situación, tomó la difícil decisión de trasladarla al pequeño hospital de Fairview. Ernest confió a su hija mayor, Eleanor, el cuidado de sus hermanos menores, Paul y Rosie, y emprendió el viaje a la ciudad cercana. Este gesto puso de manifiesto el profundo vínculo familiar, pero también la pesada responsabilidad que recayó sobre Eleanor. En esos momentos de crisis, ella y su familia se dieron cuenta de la gravedad de la situación y de la inminente pérdida de su madre. Su abuelo paterno, August Thompson, que vivía con ellos, se sumó a la complejidad de la dinámica familiar y a las obligaciones de Eleanor. El relato de Eleanor sirve como un claro recordatorio de la importancia de alzar la voz y desafiar las presiones sociales que a menudo conducen al silencio. Ella insiste en que compartir su historia no es por ella misma, sino por todos los niños que, como ella, sufrieron un robo en su infancia. Es su profundo deseo que, al compartir este relato tan personal, inspire a otros a actuar antes de que el silencio se convierta en una prisión de por vida, una advertencia contra los peligros del sufrimiento sin control. Este viaje por el recuerdo no es solo personal, sino un llamamiento a la acción para que otros apoyen a quienes se ven afectados por un sufrimiento similar. Después de la muerte de mi abuela, unos 8 meses antes, un hombre alto y de hombros anchos, incluso a sus 68 años, con las manos callosas por el duro trabajo en las granjas locales, llegó a nuestra casa. Su mirada calculadora y fría evaluaba todo lo que le rodeaba, y un bigote gris bien recortado completaba su aspecto. Mi abuelo, Ernest, puso la mano sobre el hombro de mi padre y le dijo: «Yo cuidaré de los niños, llévate a Caroline y no te preocupes por nada». Mi padre, agradecido, envolvió a mi madre en mantas y la llevó al camión
que utilizaban para ir al pueblo. La última imagen que tengo de ella es su rostro pálido, contrastando con las mantas oscuras, sus ojos encontrando los míos por última vez, mientras mi padre la llevaba bajo la lluvia implacable. «Cuida de tus hermanos, Ellie. Volveré pronto», susurró, con una voz casi inaudible, palabras que se convertirían en una promesa imposible de cumplir. El día se alargó lentamente. Intenté mantener una rutina normal para mis hermanos, preparando un almuerzo sencillo como me había enseñado mi madre e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo se quedó en el porche la mayor parte del tiempo, fumando su pipa y observando la lluvia persistente. De vez en cuando entraba para ver cómo estábamos, pero pronto volvía a su silenciosa vigilia. A medida que se acercaba la noche, mi preocupación aumentaba. ¿Dónde estaba mi padre? ¿Por qué no volvían? ¿La lluvia había empeorado las carreteras y alargado el viaje? Hacia las 7 de la tarde acosté a mis hermanos. Paul, consciente de la gravedad de la situación, tardó en conciliar el sueño. Rosie, demasiado pequeña para entender lo que pasaba, se durmió rápidamente después de uno de los cuentos que mamá solía contarle. Hacia las 9 de la noche oí el ruido de las ruedas sobre el barro de nuestro patio. Corrí hacia la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza, con la esperanza de ver a mi madre llegar a casa. Pero solo era mi padre, solo, empapado por la lluvia, que ahora era torrencial. En cuanto entró, supe inmediatamente que había pasado algo terrible. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su cuerpo, normalmente erguido, ahora estaba encorvado como el de un hombre mucho mayor. Se quitó el sombrero mojado y se lo llevó al pecho, como si estuviera delante de un ataúd. «¿Dónde está mamá?», le pregunté. Aunque ya sabía la respuesta por su mirada abatida, empezó a hablar. «¿Tu madre?». Pero la voz le falló. Tragó saliva antes de continuar. «Caroline no ha sobrevivido, hija. Era una neumonía en fase avanzada. El médico dijo que no podía hacer nada más. El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. ¿Cómo es posible? Mamá estaba allí ese mismo día, intentando sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido para siempre en solo un día?». Mi padre me abrazó con fuerza, su ropa mojada empapándome el vestido, pero no me importaba. Nos quedamos así durante mucho tiempo, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina con el rostro impasible, como siempre. Mi padre finalmente habló y dijo que ya se estaban haciendo los preparativos para el funeral. «Mañana por la mañana la llevaré a casa. Necesito que seas fuerte, Ellie, por ellos». Y yo asentí tragándome las lágrimas. Siempre había sido la hija responsable, la que ayudaba a mi madre en todo. Ahora tenía que serlo aún más. Mi abuelo le dijo a mi padre: «Ve a descansar, hijo. Ha sido un viaje largo y mañana será un día difícil. Yo vigilaré a los niños con Ellie», añadió. Mi padre me miró vacilante, pero el cansancio era evidente en cada rasgo de su rostro. «Intenta dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero necesitarás fuerzas». Asentí de nuevo, aunque sabía que sería imposible dormir aquella noche. Mi padre se fue al dormitorio que había compartido con mi madre hasta hacía unas horas. El sonido amortiguado de su llanto se escuchó a través de las finas paredes de nuestra casa durante horas. Me senté a la mesa del salón con la mirada perdida. La lluvia seguía cayendo como si el cielo llorara por mi madre. Mi abuelo se sentó al otro lado de la mesa y se sirvió un trago del whisky que guardábamos para las visitas. «Toma un sorbo», me dijo, acercándome el vaso. «Ayuda a adormecer el dolor». Dudé. Nunca había bebido alcohol en mi vida y sabía que mi madre no lo habría aprobado.
pero no había nada más y el dolor en mi pecho parecía que iba a devorarme por completo. Cogí el vaso y di un pequeño sorbo. La bebida me quemó la garganta y me hizo llorar aún más. Di otro sorbo, esta vez más grande. Así es, murmuró mi abuelo, rellenando el vaso cuando terminé. La vida es dura, Elaner. Es mejor aprenderlo pronto. No sé cuántos sorbos tomé esa noche. Solo sé que el mundo empezó a nublarse. Mis pensamientos eran confusos. En algún momento, mi abuelo se levantó de la silla y se acercó a mí. Vamos, te ayudaré a acostarte, dijo con una voz extrañamente suave mientras me ayudaba a levantarme. Pero no me llevó a la habitación que compartía con Rosie. En lugar de eso, me llevó a su habitación en la parte trasera de la casa. En mi confusión y tristeza, no pregunté. Quizás pensé que era mejor no molestar a mi hermana pequeña con mi llanto. Lo que sucedió a continuación permaneció enterrado en lo más oscuro de mi memoria durante muchos años. Solo fragmentos, manos ásperas donde no deberían haber estado, un dolor agudo que ignoré, el peso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeña para resistirme. El olor a whisky y tabaco mezclado con el aliento caliente en mi cara, palabras susurradas que aún me persiguen en mis pesadillas. Ahora eres la señora de la casa. En algún momento perdí el conocimiento, porque mi siguiente recuerdo claro es el amanecer. Estaba de vuelta en mi habitación junto a Rosie, que dormía plácidamente, ajena a la nueva realidad que nos rodeaba. Por un momento pensé que todo, la enfermedad de mi madre, su muerte, lo que pasó después, había sido solo una cruel pesadilla. Entonces sentí el dolor físico, vi las marcas en mis brazos, noté la mancha de sangre en la colcha. No había sido una pesadilla, era real, todo era real. Y mi madre estaba realmente muerta. Y el mismo día que la perdí, también perdí mi inocencia, mi infancia, mi confianza en el mundo. En ese momento algo dentro de mí se cerró. Una puerta de hierro se cerró sobre mis emociones, encerrando todo en su interior. Me levanté con cuidado para no despertar a Rosie. Me cambié de ropa y me lavé la cara en el cubo de agua que teníamos en el dormitorio. Me miré en el pequeño espejo de la pared y vi a una persona diferente, todavía con el rostro de una niña de 10 años. En medio de la inminente afluencia, la normalidad ofrecía un frágil refugio, un escudo contra la desesperación que se apoderaba de ella. Su padre, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el dolor de las lágrimas de la noche, la abrazó. Era el día del velatorio de su madre, y la casa, ya cargada de expectación, estaba a punto de desbordarse con vecinos y parientes. En medio de la inminente afluencia, la normalidad ofrecía un frágil refugio, un escudo contra la desesperación que se apoderaba de ella. Su padre, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el dolor de las lágrimas de la noche, la abrazó. Ellie necesitaba cada gramo de la fuerza recién descubierta para contener su dolor, para evitar que la verdad de lo que había sucedido destrozara su compostura en los brazos de su padre. «Voy a traer a tu madre». Resonó en la habitación la voz de su padre, cargada de dolor. «Cuida de los pequeños cuando se despierten», respondió Ellie mecánicamente. A partir de ese día, eso se convirtió en su mantra: cuidar de sus hermanos y guardar silencio. ¿Quién iba a creer a una niña frente a la voz autoritaria de un patriarca respetado, su abuelo? ¿Cómo podía revelar el abismo de dolor que ya carcomía a su padre? Así comenzó un largo invierno de silencio, una temporada de angustia silenciosa. Ese día perdió a su madre, pero también una parte de su inocencia, una parte de la seguridad que percibía en el mundo, especialmente para una niña. Ese día aprendió que, a veces,
Incluso las personas más cercanas a nosotros pueden ser fuente de daño, disfrazadas de protectores. El silencio persistió, convirtiéndose finalmente en un cómodo olvido, un eco olvidado de su voz, hasta que un catalizador lo cambió todo. Pero esta es una historia que se contará en otra ocasión. Los días que siguieron al entierro de su madre fueron una niebla opresiva que se aferraba al paisaje georgiano como un sudario húmedo de invierno. El velatorio fue un torbellino de rostros familiares, abrazos superficiales que no ofrecían calor y palabras huecas de condolencia que no lograban penetrar en su corazón. Solo el sencillo ataúd de madera, el rostro inmóvil de su madre, sereno como una figura de cera, en marcado contraste con la mujer llena de vida que tarareaba mientras amasaba el pan, y el firme apretón de las manos de sus hermanos permanecen vivos en su memoria. Paul, de 8 años, lo suficientemente mayor como para comprender la irrevocabilidad del hecho, sollozaba desconsoladamente. La pequeña Rosie, demasiado joven para comprender algo tan profundo, preguntaba una y otra vez por el regreso de su madre. Cada pregunta era una nueva herida en el pecho de su madre. En su pequeña comunidad, el dolor se expresaba a través de rituales profundamente arraigados. Las mujeres llenaban la cocina, abasteciendo la despensa con provisiones para varias semanas: pan casero, pasteles, conservas, embutidos y queso. Los hombres se turnaban para ayudar a su padre en el campo, conscientes de que él no podría soportar solo la carga durante las primeras semanas. La solidaridad era el único consuelo tangible durante aquellos días difíciles. Sin embargo, al igual que las estaciones, las visitas fueron disminuyendo poco a poco. La vida reanudó su inexorable marcha hacia adelante, devolviendo a las personas a sus responsabilidades cotidianas. Una semana después del entierro, solo quedaban ellos: un padre desconsolado, 3 hijos huérfanos de madre y un abuelo cuya mirada, como la de un depredador, la seguía sin descanso. Su padre, consumido por el dolor, prestaba poca atención al mundo que lo rodeaba. Se marchaba antes del amanecer y regresaba al anochecer, desplomándose en la cama, exhausto y sin fuerzas. El trabajo era su único escape, una forma de soportar la ausencia de su amada. Quizás creía que si se agotaba lo suficiente, sus noches estarían libres de su espectro. «Estás siendo una buena chica, Ellie», le susurraba a veces, acariciándole el pelo con la mano. «Tu madre estaría orgullosa». Aunque pretendían ser palabras de consuelo, solo servían para aumentar su dolor. Si él supiera, con mi padre ausente me preguntaba si él seguiría mirándome con el mismo orgullo en los ojos. Asumí las responsabilidades del hogar lo mejor que pude. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, ayudaba a mis hermanos a vestirse para ir a la escuela rural, que estaba a 2 kilómetros de casa, lavaba la ropa en el lavabo de piedra y cocinaba lo que había aprendido de mi madre. Mis pequeñas manos intentaban reproducir sus gestos, pero todo salía diferente. Las judías nunca sabían igual. El pan no subía igual. La ropa no quedaba tan blanca. Cada fracaso era un doloroso recordatorio de su ausencia. Por la noche, cuando todos dormían, lloraba en silencio sobre la almohada, ahogando los sollozos para no despertar a Rosie, que dormía a mi lado. Lloraba por mi madre, por mí misma, por el peso de unas responsabilidades demasiado pesadas para unos hombros tan pequeños, pero sobre todo lloraba por el terror que crecía en mi pecho cada vez que me quedaba a solas con mi abuelo. Después de aquella primera noche, él se volvió más cuidadoso, más metódico. Esperaba los momentos en que mi padre estaba fuera ocupándose de algún asunto en el pueblo, cuando mis hermanos estaban en el colegio o jugando con los vecinos,
Siempre había una excusa para llamarme a su habitación, al cobertizo de las herramientas o incluso a la orilla del arroyo que atravesaba nuestra propiedad. «Ven a ayudarme, Eleanor», me decía con su voz severa que no admitía réplica, y yo iba, temblando, sabiendo lo que me esperaba, pero incapaz de escapar. ¿Qué opción tenía una niña de 10 años en una época en la que los niños no tenían voz? Cuando la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en la comunidad, era ley incuestionable, después siempre utilizaba las mismas palabras. «Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No querrás causarle más sufrimiento, ¿verdad?». Y así me silenciaba, utilizando mi amor por mi padre como arma contra mí. Era un juego cruel de manipulación contra el que yo, en mi inocencia, no tenía forma de luchar. Creía de verdad que decir la verdad mataría de pena a mi padre, que sería culpa mía si nuestra familia, ya frágil por la pérdida de nuestra madre, se desmoronaba por completo. Los meses se arrastraban en esta pesadilla interminable. El invierno llegó con toda su fuerza al sur, trayendo heladas que blanqueaban los campos por la mañana y noches tan frías que podíamos ver nuestro aliento dentro de la casa. Los días en que el viento era más fuerte, cortando hasta los huesos, casi agradecía el frío que me permitía llevar varias capas de ropa, creando otra barrera entre mí y las manos que me agredían. Con el tiempo, aprendí a ausentarme mentalmente durante esos momentos. Mientras mi cuerpo estaba atrapado allí, mi mente escapaba a las historias que me contaba mi madre, a los campos verdes donde solíamos recoger flores en primavera, a un futuro lejano en el que sería lo suficientemente mayor como para huir de allí con mis hermanos. Era una forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. En agosto de ese año, cuando cumplí 11 años, me di cuenta con horror de que mi cuerpo estaba empezando a cambiar. Pequeños y dolorosos brotes aparecieron en mi pecho, anunciando una pubertad precoz que solo empeoró mi situación. Mi abuelo notó estos cambios con un interés que me llenaba de náuseas. «Te estás convirtiendo en una jovencita, ¿eh?», comentó un día, recorriendo mi cuerpo con la mirada de una forma que me hacía querer desaparecer. Mi madre maduró pronto. Intenté ocultar los cambios lo mejor que pude. Llevaba ropa holgada, encogía los hombros y me ponía bandas ajustadas debajo de las camisetas. Cualquier cosa para parecer más pequeña, menos visible, menos deseable a sus ojos, pero era inútil. Ese verano empezamos a recibir visitas frecuentes de una prima lejana de mi padre, la tía Luis, una viuda de unos 50 años que vivía en la ciudad. Venía los domingos, nos traía pasteles y dulces y observaba nuestra situación con ojos atentos que parecían ver más que los demás. «Esa niña está muy delgada», le comentó una vez a mi padre, «y esos ojos parecen los de alguien mucho mayor». Era la primera vez que alguien se daba cuenta de algo. Sentí una mezcla de esperanza y pánico. Una parte de mí quería que ella lo descubriera todo, que me quitara ese pesado secreto. Otra parte temblaba de miedo por las consecuencias, porque no me creyeran, por causar una tormenta en la familia. Mi abuelo se dio cuenta del peligro que representaba la tía Luis. Se volvió más cauteloso cuando ella estaba cerca. Tratándome con una distancia calculada que podía confundirse con respeto. Pero sus ojos enviaban mensajes claros. Nadie me creería. No tenía más remedio que guardar silencio. Con el tiempo, desarrollé pequeños actos de resistencia, pequeñas rebeliones que probablemente pasaban desapercibidas para los demás, pero que para mí representaban importantes batallas en la guerra silenciosa que estaba librando. Empecé a dormir con unas tijeras debajo de la almohada.
Empecé a levantarme antes que todos para cerrar con llave las puertas de la habitación que compartía con Rosie. Me inventaba enfermedades cuando estaba a solas con él, pero mi mayor arma era el silencio, no el silencio de una víctima, sino el de un observador. Aprendí a leer las señales, a predecir sus movimientos, a anticipar sus estados de ánimo. Sabía cuándo era más seguro estar rodeado de gente, cuándo era mejor esconderme en el refugio del granero, un escondite que descubrí por casualidad y que él nunca encontró, cuando su estado de ánimo era especialmente peligroso. En marzo de 1958, casi un año después de la muerte de mi madre, ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de la historia de nuestra familia. Era sábado, lo recuerdo claramente. Mi padre había ido al pueblo a vender algunos productos de nuestro pequeño huerto y a comprar comida. Paul y Rosie estaban en casa de los vecinos, en una fiesta de cumpleaños. Yo estaba sola en casa con mi abuelo, limpiando la estufa de leña, cuando él apareció en la puerta de la cocina. «Ven aquí, Eleanor», me ordenó con ese tono que no admitía réplica. Mi corazón se aceleró. Conocía ese tono, esa mirada. Pero ese día, algo dentro de mí se rebeló. Quizás fuera el desgaste de casi un año viviendo en ese infierno. Quizás fuera el recuerdo de mi madre, que parecía especialmente vívido aquella mañana. Quizás fuera simplemente que mi copa de tolerancia se había desbordado. «Ahora no puedo», respondí sin mirarlo y seguí fregando las cenizas de la estufa con más fuerza de la necesaria. «Tengo que terminar esto antes de que llegue papá». Pareció atónito por un momento. Nunca antes le había desobedecido directamente, pero su sorpresa pronto dio paso a la ira. Cruzó la cocina con 3 largas zancadas, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas y empezó a arrastrarme hacia su dormitorio. «¿Quién te crees que eres para hablarme así?», gruñó con los dientes apretados. ¿Había salido mi padre? Luché por liberarme, arañando y pateando. Era inútil contra la fuerza de un hombre adulto, pero seguí luchando. Algo se había roto dentro de mí. Si iba a pasar de todos modos, al menos esta vez no sería sumisa. En ese momento oímos el ruido de unas ruedas en la entrada. Mi abuelo se quedó paralizado, todavía sujetándome el brazo con brutal fuerza. No esperábamos a nadie a esas horas. Me soltó bruscamente y me empujó contra la estufa. «Ve a ver quién es y no digas nada de esto». Corrí hacia la ventana con el corazón latiéndome a 1000. Era la camioneta de mi padre, que había vuelto antes de lo esperado. Nunca el rojo descolorido de esa vieja camioneta me había parecido tan hermoso. Mi abuelo desapareció rápidamente en su habitación y yo traté de recomponerme antes de que entrara mi padre, enderezándome el delantal, arreglándome el pelo y respirando profundamente para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Mi padre entró con una bolsa de comestibles y un pequeño paquete envuelto en papel marrón, que más tarde descubrí que era una tela para que me hiciera un vestido nuevo. Su rostro, normalmente marcado por la tristeza desde la muerte de mi madre, parecía un poco más alegre ese día. «He vuelto antes», explicó, dejando la compra sobre la mesa. «Se avecina una tormenta. He pensado que era mejor no arriesgarse a quedarse atrapados en la carretera». Efectivamente, se estaban acumulando nubes oscuras en el horizonte, anunciando una de esas tormentas de verano que convierten los caminos de tierra en barro intransitable. Le ayudé a guardar la compra, tratando de actuar con normalidad, pero me dolía el brazo donde me había apretado mi abuelo, y mi corazón seguía latiendo de forma irregular por la confrontación interrumpida. Mi padre me observaba atentamente mientras lo organizábamos todo.
En un momento dado, su mano tocó mi brazo exactamente donde los dedos de mi abuelo habían dejado marcas rojas. Instintivamente retrocedí con un gemido de dolor que no pude reprimir. ¿Qué tienes en el brazo, Eli?, preguntó frunciendo el ceño. Nada, respondí rápidamente. Lo escondí cuando estaba limpiando debajo de la mesa. No parecía convencido. Sus ojos, tan parecidos a los míos, los mismos que había visto tantas veces en el espejo, estudiaron mi rostro durante un largo momento. ¿Está pasando algo que debería saber?, preguntó finalmente, con voz suave pero firme. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Era mi oportunidad de contárselo todo, de acabar con esta pesadilla. Pero el miedo a que no me creyera, a las consecuencias de destruir lo que quedaba de nuestra familia, me paralizaba. No, papá, mentí, bajando la mirada para que no viera la verdad en mis ojos. Está bien, suspiró con aire poco convencido, pero no insistió. En cambio, me acarició brevemente el pelo antes de ir a ver dónde estaba mi abuelo. Los primeros truenos comenzaron a oírse en la distancia, anunciando la tormenta que se avecinaba. En mi interior se estaba gestando otra tormenta, compuesta por la culpa por no haber aprovechado esa oportunidad, el alivio por haber escapado esa vez y un nuevo sentimiento que me costó un tiempo reconocer: esperanza. Mi padre había notado algo, había hecho preguntas. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera tormenta en nuestra familia apenas comenzaba a formarse en el horizonte, a punto de chocar con una fuerza que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tormenta que se gestaba aquella tarde de marzo de 1958 no era solo la que oscurecía el horizonte. Una tensión casi palpable se cernía sobre las paredes de nuestra casa, resultado de los días que siguieron al incidente en la cocina. Mi abuelo, por primera vez, mostraba cautela hacia mí, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y aprensión. Mi padre, por su parte, nos observaba con renovada atención, como si despertara de un largo trance de duelo. Algo había cambiado en su comportamiento. Empezó a llegar temprano del trabajo en el campo para preguntarnos por nuestro día, fijándose en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en su nube de dolor. A veces lo sorprendía mirándome con expresión interrogativa, como si intentara descifrar un acertijo escrito en mi rostro. En otras ocasiones, lo sorprendía conversando en voz baja con mi abuelo, diálogos que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La rutina de la casa continuaba como de costumbre. Yo seguía ocupándome de la casa y de mis hermanos, cocinando, lavando, cosiendo, pero algo sutil había cambiado en la dinámica familiar. Las oportunidades que mi abuelo encontraba para estar a solas conmigo disminuyeron drásticamente, no por falta de intentos por su parte, sino porque mi padre siempre parecía estar cerca en los momentos cruciales, apareciendo inesperadamente cuando menos lo esperaba. En una noche particularmente fría de abril, cuando el otoño ya pintaba las hojas de los árboles de rojo y dorado, sucedió lo que secretamente temía y al mismo tiempo anhelaba. Mis hermanos ya estaban dormidos y yo estaba terminando de lavar los platos de la cena. La cocina solo estaba iluminada por la lámpara de queroseno que colgaba en el centro y el resplandor anaranjado que se escapaba por la puerta de la estufa de leña, además del sonido de los grillos y el aullido lejano de un perro y el sonido monótono del paño contra los platos. Mi abuelo entró en la cocina sigilosamente, con ese paso pesado pero silencioso que había aprendido a reconocer y temer. Mi padre había salido a ver qué era ese ruido en el cobertizo donde guardábamos las herramientas,
o eso dijo. En retrospectiva, me di cuenta de que era una trampa cuidadosamente planeada. «A solas, Elaner», dijo mi abuelo, con voz baja y ronca detrás de mí. El familiar escalofrío del miedo me recorrió la espalda. Asentí sin volverme, con las manos continuando mecánicamente con la tarea de secar los platos, como si nada estuviera pasando, como si pudiera esconderme en la normalidad de la tarea. «Hace mucho tiempo que no tenemos un momento a solas», continuó, acercándose a mí. Sentí su aliento, una mezcla de tabaco y whisky, en mi cuello. «Tu padre ha estado muy apegado últimamente, ¿verdad?», preguntó. Sus pesadas manos se posaron sobre mis pequeños hombros y mis rodillas temblaron. Ya sabía lo que iba a pasar. La misma pesadilla que se había repetido durante casi un año. Cerré los ojos con fuerza, buscando en mi mente ese lugar lejano donde solía refugiarme. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de mi padre, más aguda que nunca, rompió el silencio. Abrí los ojos y lo vi de pie en la puerta de la cocina, con una expresión de incredulidad y creciente ira en su rostro normalmente amable. Mi abuelo retiró las manos de mis hombros como si le quemaran y dio un paso atrás. «Nada, hijo», respondió con falsa indiferencia. «Solo estaba hablando con la niña». «¿Hablando?». La voz de mi padre era baja, contenida, pero sus ojos ardían. A mí no me ha parecido eso. Un pesado silencio cayó sobre la cocina, solo roto por el crepitar de la leña en el fuego. Paralizada, con la bandeja medio seca todavía en mis manos, era incapaz de moverme o hablar. Había imaginado este momento, el momento en que mi secreto sería revelado innumerables veces, pero ahora que estaba sucediendo, no podía emitir ningún sonido. «Vete a tu habitación, Eli», ordenó mi padre sin apartar los ojos de mi abuelo. Dudé un momento, dividida entre el alivio de escapar y el miedo a lo que pasaría cuando me fuera. «Vete», repitió, esta vez con más firmeza. Dejé caer la bandeja y el paño de cocina se deslizó rápidamente junto a mi padre hacia el pasillo que conducía a los dormitorios. Pero en lugar de ir a mi habitación, me detuve en el pasillo en penumbra, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyeran. «¿Qué hacías con mi hija?», preguntó mi padre, dando por hecho que me había ido. «Ya te lo he explicado». «Solo estábamos hablando», respondió mi abuelo. Sin embargo, su voz delataba un sutil temblor que nunca había notado antes. «¿Te estás imaginando cosas?». «¿Qué hay de mí?». La voz de mi padre adquirió un tono amenazante. Llevo semanas observándolos a los dos. Los moretones en sus brazos, la forma en que se encoge cuando te acercas a ella, las pesadillas por la noche. ¿Crees que soy ciego o estúpido? Es una niña torpe, siempre se hace daño. Y en cuanto a las pesadillas, perdió a su madre. Es normal, no me tomes por tonto. La voz de mi padre estalló, haciéndome encoger en la oscuridad del pasillo. Anoche me quedé despierta, fingiendo dormir. Te vi intentar entrar en su habitación. Te vi insistir incluso cuando ella dijo que estaba enferma. Un silencio ensordecedor siguió a esas palabras, así que mi padre lo había visto. Se había dado cuenta, no era tan discreta como creía. Una ola de alivio me invadió, seguida inmediatamente por el terror de lo que estaba por venir. No lo entiendes. La voz de mi abuelo sonaba diferente ahora, conciliadora. La niña confunde las cosas, necesita una figura materna y, como no la tiene, a veces malinterpreta las situaciones. «¡Cállate!», gritó mi padre, y oí el ruido de algo rompiéndose, quizás un plato o una taza. «No te atrevas a insinuar que mi hija miente. No hice nada que ella no quisiera». La voz de mi abuelo se volvió más desafiante. «Lleva meses provocándome, ofreciéndose a mí. Es una mujer precoz como su madre». El sonido que siguió fue como un trueno dentro de la cocina.
el impacto de un puño contra la carne. Oí un gemido de dolor y el ruido de muebles que se arrastraban, objetos que caían. Estaban peleando. «No vuelvas a mencionar a mi difunta esposa ni a mi hija», rugió mi padre. El ruido de la pelea se hizo más fuerte. Me tapé los oídos, aterrorizado, pero no pude bloquear el ruido. Cristales rompiéndose, madera crujiendo, gemidos de dolor y esfuerzo. Luego se oyó un golpe particularmente fuerte, seguido de un silencio repentino. Corrí hacia la puerta de la cocina, impulsado por el pánico. La escena que encontré quedará grabada en mi memoria para siempre. Mi padre, jadeando, con los puños ensangrentados. Mi abuelo, tendido en el suelo de tierra, inmóvil. Un charco de sangre se extendía bajo su cabeza, donde había golpeado la esquina de la chimenea. «Papá», dije en un susurro. Mi padre se volvió hacia mí, con el rostro transformado por la conmoción y la comprensión de lo que acababa de ocurrir. Por un momento, pareció no reconocerme, como si estuviera mirando a través de mí hacia algo. Su mirada se desplazó hacia un punto lejano. Entonces su expresión se aclaró. «Eli», dijo con voz entrecortada, «te dije que te fueras a tu habitación. ¿Está bien?» No pude terminar la pregunta. Mi padre se arrodilló junto a mi abuelo y le tomó el pulso en el cuello. Tras un largo momento, asintió con gravedad. «Ve a despertar a Paul», ordenó, adoptando un tono práctico que contrastaba con el caos que nos rodeaba. «Dile que no has oído nada, que estabas dormida. ¿Lo entiendes? Pase lo que pase, no has visto ni oído nada». Asentí, aterrorizada, pero extrañamente aliviada. Mi abuelo había muerto. La pesadilla había terminado, pero otra diferente acababa de empezar. «Y Eli», añadió mi padre, sujetándome por los hombros y mirándome directamente a los ojos, «algún día, cuando seas mayor, te preguntaré qué pasó realmente en esta casa, y ese día quiero que me lo cuentes todo, pero hoy no. Hoy no has visto nada. ¿Lo prometes?» «Lo prometo, papá», respondí con una madurez impropia de mi edad. Las horas siguientes fueron una nebulosa. Recuerdo despertar a Paul, susurrarle la versión oficial que no habíamos oído nada, que estábamos dormidos, volver a mi habitación y abrazar a Rosie, que, por la gracia de Dios, había dormido profundamente durante todo el caos. Recuerdo el sonido de los caballos y las voces en medio de la noche, las linternas brillando a través de las rendijas de las ventanas, los hombres entrando y saliendo de nuestra casa, el sheriff, un hombre corpulento con un bigote espeso, haciendo preguntas en voz baja, el médico del pueblo examinando el cuerpo de mi abuelo allí mismo, en la cocina antes de llevárselo. «Fue un accidente, Ernest», oí decir al sheriff a mi padre. «Cualquiera puede ver que el anciano resbaló y se golpeó la cabeza. Le podría haber pasado a cualquiera, sobre todo después de unos tragos de whisky». Quizá el sheriff realmente lo creía, o quizá solo quería evitar verse envuelto en una disputa entre padre e hijo en una pequeña comunidad donde todos se conocían. En cualquier caso, esa fue la versión oficial. August Thompson, de 69 años, había tropezado estando borracho, se había golpeado la cabeza con la esquina de la chimenea y había muerto en el acto. Un triste accidente doméstico. Nadie lo cuestionó, nadie sospechó nada. O si lo hicieron, prefirieron guardar silencio, respetando el dolor de una familia ya marcada por la reciente tragedia de la pérdida de mi madre. El funeral fue breve y con poca asistencia. Acudieron pocos vecinos, algunos de ellos antiguos compañeros de trabajo de mi abuelo. No se derramó ninguna lágrima sincera. Mi padre permaneció impasible,
cumpliendo con sus obligaciones sociales con la dignidad de un hombre que hace lo que debe, no lo que quiere. Yo lo observaba todo con un curioso distanciamiento, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que no participaba. Cuando el sencillo ataúd fue bajado a la tierra en el pequeño cementerio de la comunidad, sentí que un gran peso se me quitaba de encima, como si, junto con ese cuerpo, enterraran los últimos meses de terror que había vivido. La noche después del funeral, cuando por fin regresamos a casa y mis hermanos se habían quedado dormidos, mi padre me llamó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde se habían desarrollado los días previos a la tragedia. El suelo había sido fregado hasta que no quedó rastro de sangre, pero ambos sabíamos lo que había pasado allí. Eli, comenzó en voz baja para no despertar a los niños. Nunca te lo he preguntado directamente y no voy a hacerlo ahora. No quiero que cargues con ese peso. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde el incidente pude ver una verdadera muestra de emoción en su rostro. Quiero que sepas que si hice lo que hice fue porque un padre protege a sus hijos. Siempre hablábamos de verdad desde la muerte de mi madre. Un día, cuando estés listo, si quieres hablar de ello, aquí estaré. Pero si prefieres no mencionarlo, también está bien. Lo importante es que ahora estamos a salvo. Hicimos lo que teníamos que hacer, respondí, sorprendiéndonos a él y a mí mismo con la firmeza de mi voz. Y estamos vivos. Eso es lo que importa. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración, como si me viera por primera vez. Eres fuerte como tu madre, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa triste en su rostro cansado. Estaría orgullosa. En ese momento, sentados a la mesa de la cocina bajo la tenue luz de la lámpara, se formó algo nuevo entre nosotros, un pacto silencioso, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras, y, por primera vez en casi un año, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin la sombra del monstruo que vivía bajo el mismo techo. Lo que no sabía entonces era que algunos secretos, incluso los más profundamente enterrados, tienen la capacidad de resurgir años más tarde, transformados por el tiempo, pero no menos poderosos, y que, aunque ese oscuro capítulo había llegado a su fin, aún quedaba un largo camino por recorrer hacia la curación. Un camino que me llevaría décadas y me pondría a prueba de formas que nunca hubiera podido imaginar aquella noche de relativo alivio y paz recién descubierta. La vida tiene una forma peculiar de seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Tras el funeral de mi abuelo, nuestra casa dejó poco a poco de ser un lugar de miedo y volvió a ser un hogar, no de inmediato ni por completo. Algunas sombras perduran durante mucho tiempo, aferrándose a las paredes como manchas que ningún lejía puede eliminar. El verano de 1958 llegó con su típica fuerza sureña, trayendo días abrasadores que agrietaban la tierra seca y noches bochornosas que hacían casi imposible dormir. Sin embargo, a pesar del calor implacable, algo dentro de mí comenzó a derretirse lentamente, como si un invierno interno estuviera finalmente dando paso a una primavera vacilante. Mi padre, aunque nunca volvió a hablar directamente de lo que ocurrió aquella fatídica noche, comenzó a reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa que admiro hasta el día de hoy. No solo asumió el papel de sostén de la familia, sino que intentó, a su torpe manera, llenar el vacío que había dejado mi madre. Sus manos ásperas, acostumbradas al duro trabajo en el campo, ahora intentaban gestos delicados, trenzando el pelo de Rosy por la mañana, revisando los apuntes de Paul después del colegio, a veces incluso horneando un sencillo pastel los domingos,
siguiendo la receta amarilla que mi madre guardaba en la lata de galletas. Tu padre se está convirtiendo en ama de casa, bromeaban los vecinos cuando descubrieron que había aprendido a hacer pan o a remendar la ropa. Él solo sonreía sin vergüenza. Mis hijos lo necesitan, así que aprendo, respondía con sencillez, como si fuera lo más natural del mundo, aunque en la Georgia rural de 1958 era casi revolucionario que un viudo se encargara de esas tareas. En cuanto a mí, aunque seguía ayudando en las tareas domésticas, mi padre insistía en que volviera a la escuela. Tu madre quería que estudiaras, me decía siempre que lo intentaba. Yo argumentaba que sería más útil en casa y que eso era lo que yo quería. Volver a la escuela rural, una única aula donde alumnos de diferentes edades estudiaban juntos bajo la tutela de la señorita Marta, fue a la vez un alivio y un nuevo reto. Alivio porque me alejaba de casa durante unas horas y estaba entre gente que no conocía, que nunca sabría lo que había pasado entre aquellas paredes de madera. Un reto porque, con 11 años, llevaba conmigo experiencias que me separaban irremediablemente de los demás. Eleanor parecía estar en otro mundo. La señorita Marta solía comentarlo en las reuniones con mi padre. Tiene potencial, aprende rápido, pero siempre parece distante, como si una parte de ella estuviera en otro lugar. Tenía razón. Por supuesto, una parte de mí estaba siempre en alerta, siempre vigilante. El trauma me enseñó a no bajar nunca la guardia, a buscar siempre vías de escape, a desconfiar de las sonrisas fáciles y de la amabilidad inexplicable. Por la noche, las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. Me despertaba gritando, con el cuerpo cubierto de sudor frío y con imágenes horribles aún vívidas detrás de los párpados. En los peores momentos, era mi padre quien venía, se sentaba en el borde de la cama y esperaba pacientemente hasta que mi respiración volvía a la normalidad. No pasa nada, Eli, me susurraba en la oscuridad. Solo ha sido una pesadilla. Nadie te hará daño. Nunca más. Nunca me preguntó qué había soñado. No era necesario. Los dos lo sabíamos. A principios de 1960, cuando yo tenía 13 años, la vida nos asestó otro golpe. La tía Louise, una prima lejana de mi padre que a veces nos visitaba, enviudó por segunda vez. Sin hijos y sola, en su gran casa de la ciudad, nos propuso algo que volvería a cambiar el curso de nuestras vidas. Ernest, me dijo un domingo después de comer, mientras tomábamos té dulce en el porche. He estado pensando mucho en esto. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo a Fairview? La casa es demasiado grande para mí sola y los niños tendrían acceso a mejores colegios. Mi padre dudó, pasándose la mano por la barbilla sin afeitar. No sé, Luis, esta tierra es todo lo que tengo. Nadie ha hablado de venderla, respondió ella con pragmatismo. Contrata a alguien que la cuide. Ven a visitarnos los fines de semana. Piensa en los niños, Ernest. ¿Qué futuro tienen aquí? Eleanor ya es casi una señorita. Necesita una educación adecuada si no quiere acabar siendo la criada de alguien. Esto tocó la fibra sensible de mi padre. Si había algo que quería para sus hijos, era que tuvieran las oportunidades que él y mi madre nunca tuvieron. La decisión no se tomó ese día, pero la semilla estaba plantada. Durante los meses siguientes, la idea fue madurando. Se discutió innumerables veces en la mesa, sopesando los pros y los contras. Paul y Rosie estaban entusiasmados con la idea de vivir en la gran ciudad, que en realidad era solo un pueblo un poco más grande, con unos 5,000 habitantes. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de dejar aquella casa donde había sufrido tanto era tentadora. Por otro lado, a pesar de todo, era el único hogar que había conocido. Cada rincón,
Cada árbol del jardín, cada piedra del camino que llevaba al arroyo guardaba recuerdos. Algunos dolorosos, sí, pero otros preciosos, de tiempos más felices, cuando mi madre aún vivía. En julio de 1960, en pleno invierno, nos mudamos. No nos llevamos muchas cosas. Alguna ropa, objetos personales, pertenencias familiares. Al abandonar la antigua casa, solo llevé conmigo fotografías y una vajilla de porcelana, el legado de mi madre. El resto, una parte de nosotros mismos, se quedó atrás. La casa de la tía Louise en Fairview, mucho más grande que las que estábamos acostumbrados en nuestra comunidad rural, tenía 2 plantas y 4 dormitorios. La casa contaba con una sala de estar separada del comedor, una amplia cocina con una estufa de leña y una moderna cocina de gas, una mejora notable. Incluso había un cuarto de baño interior con agua corriente, un lujo que nunca habíamos conocido. La tía Louise anunció que cada niño tendría su propia habitación, lo que supuso una gran alegría para Paul y Rosie, que hasta entonces habían compartido un espacio reducido. La transición a esta nueva vida no estuvo exenta de dificultades. Mi padre, acostumbrado al esfuerzo físico del trabajo en el campo, encontró empleo en una tienda local, atendiendo el mostrador y haciendo repartos. Sus manos, endurecidas por años de trabajo con la azada, ahora manejaban cuadernos y calculaban cuentas. Durante las primeras semanas solía volver a casa con expresión desconcertada, como si no estuviera seguro de su lugar en esta nueva realidad. Mientras tanto, me matricularon en la escuela Our Lady of Grace, dirigida por monjas. Esta escuela contrastaba enormemente con nuestra escuela rural. Las clases se dividían por cursos, contaban con varios profesores, se centraban en materias específicas y exigían uniformes impecables y un estricto cumplimiento de las normas. Mi primer día, rodeada de docenas de niñas con faldas plisadas y blusas blancas almidonadas, sentí un miedo que no había sentido desde los días turbulentos en nuestra antigua casa. «Te acostumbrarás», me tranquilizó la tía Louise, ajustándome la corbata azul marino por tercera vez. «Es una de las mejores escuelas de la región. Un diploma de aquí te abrirá muchas puertas». Me quedé en silencio, albergando dudas sobre si alguna vez llegaría a pertenecer realmente a este nuevo mundo. Las otras chicas procedían de familias acomodadas de la ciudad. Eran hijas de comerciantes, farmacéuticos, notarios e incluso del alcalde. Yo, sin embargo, era una chica de campo con un fuerte acento y modales rústicos que llevaba un uniforme de segunda mano que me había conseguido una amable conocida de la tía Louise. Los primeros meses estuvieron marcados por un aislamiento casi total. Me sentaba siempre en la última fila de la clase, solo hablaba cuando las monjas se dirigían directamente a mí y evitaba el recreo, refugiándome en la biblioteca con la excusa de estudiar. No era solo timidez, era una barrera protectora, un muro invisible que mantenía el mundo a una distancia segura. A pesar de mis reservas iniciales, prosperé académicamente. Los libros se convirtieron en mi refugio, un mundo en el que escapar de las complejidades de la realidad. La hermana Cecilia, la profesora de portugués, reconoció mi talento para la escritura y la lectura. Una tarde, después de leer un ensayo que había escrito sobre mis orígenes rurales, me comentó: «Tienes un don para las palabras». Había descrito con gran viveza los campos ondulados de nuestra propiedad, el arroyo cristalino y los árboles de un amarillo intenso que estallaban en color al final del invierno, sorprendiéndola con la viveza de mis descripciones. «Deberías plantearte ser profesora algún día», me sugirió.
Era la primera vez que alguien imaginaba para mí un camino más allá del papel convencional de ama de casa, un camino más allá del destino que había conocido mi madre. Esta idea, como una frágil semilla en tierra infértil, comenzó a germinar contra todo pronóstico. En casa, nuestra nueva dinámica familiar también encontró su ritmo. La tía Luis, aunque enérgica y a veces excesivamente práctica, tenía un corazón generoso. Nos trataba como a sus propios hijos, con una mezcla única de disciplina y afecto que, sorprendentemente, resultó eficaz. Una chica de tu edad necesita aprender más que estudiar, solía decirme. La tía Luis me enseñó a hacer ganchillo en las tardes de invierno. Entendía la necesidad de llevar una casa, coser botones, hornear pasteles que no parecieran ladrillos, pero también creía que era esencial dominar las matemáticas para evitar errores en la contabilidad y leer buenos libros para formarse una opinión propia. Esta visión de la feminidad a principios de los años 60, especialmente en la Georgia rural, era una mezcla de tradición y progreso. La tía Louise no era una revolucionaria, no defendía abiertamente que las mujeres debían tener una carrera en lugar de una familia, pero creía firmemente que la educación de una mujer le permitía tomar mejores decisiones en la vida. Mi padre, por otro lado, parecía estar recuperándose poco a poco. El peso que había llevado sobre sus hombros desde la muerte de mi madre, agravado por el incidente con mi abuelo, comenzó a aliviarse. Sonreía más, contaba historias en la mesa, jugaba con Rosie y ayudaba a Paul con los deberes. A veces, los sábados por la noche, incluso iba al cine con sus compañeros del almacén. Era una vida social que nunca habría imaginado en nuestra vida anterior. Fue en uno de esos sábados por la noche, cuando yo tenía 15 años, que la tía Luis y yo tuvimos una conversación que cambiaría mi comprensión de lo que había sucedido en nuestra antigua casa. Estábamos solas en casa. Mi padre había salido con Paul a ver una película al único cine del pueblo. Rosie estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga. La tía Luis estaba haciendo ganchillo mientras yo leía un libro que me había prestado la hermana Cecilia. «Eleanor», dijo de repente, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre nosotras. «Hay algo que quería preguntarte desde hace mucho tiempo». Levanté la vista del libro y noté la inusual seriedad en su tono. «¿Qué pasa, tía?» Dejó el ganchillo y me miró directamente. «¿Qué le pasó realmente a tu abuelo?» La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. En todos esos años, nadie, absolutamente nadie, me había preguntado eso directamente. Era un tema tácitamente prohibido, un fantasma que se cernía sobre nuestra familia, pero que nunca se nombraba. Dudé, sintiendo que se me secaba la garganta. Se resbaló y se escondió la cabeza en la estufa. Fue un accidente. La tía Luis siguió mirándome fijamente con los ojos penetrantes, como si pudieran leer mis palabras ensayadas. «Eleanor», dijo finalmente con voz más suave, «te lo pregunto porque necesito saber si estoy en lo cierto sobre lo que sospecho desde hace tanto tiempo. No estoy juzgando a nadie, solo quiero entender». «¿Entender qué?», pregunté a la defensiva, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Empecé a sospechar cuando te visité», continuó, ignorando mi pregunta. «Vi cómo te retraías cuando él se acercaba, cómo tus ojos, tan parecidos a los de mi madre, habían perdido ese brillo infantil. No era solo el dolor, era algo más, algo que reconocí porque yo pasé por algo similar cuando tenía tu edad». Esta confesión inesperada rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a correr silenciosamente por mi rostro. «Nadie lo creería», susurré finalmente. «Él era respetado. Yo solo era una niña. Yo te habría creído.
respondió ella simplemente. Por eso me acerqué tanto a todos vosotros después de la muerte de tu madre. Vi las señales, pero no estaba segura. No podía interferir sin pruebas, y entonces mi padre se enteró. Terminé las palabras que ahora me salían. Un torbellino de emociones y recuerdos explotó, incontrolable. Él vio al abuelo intentándolo, y se produjo una pelea. El abuelo cayó, y no pude terminar. La tía Luis se levantó del sillón y se sentó a mi lado en el sofá, envolviéndome en un abrazo protector y comprensivo. Por primera vez desde que todo sucedió, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No eran los sollozos silenciosos contra la almohada por la noche, sino un llanto abierto y visceral que sacudió todo mi cuerpo. Tu padre hizo lo que había que hacer, dijo cuando finalmente me calmé. Cualquier padre que se precie habría hecho lo mismo. ¿Cómo lo sabías?, le pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de las manos. ¿Cómo estabas tan segura? Cuando has vivido lo suficiente, ciertas cosas se vuelven claras, respondió enigmáticamente. Luego, con un suspiro, añadió: y tu padre me lo contó poco después de que te mudaras aquí. Necesitaba confiar en alguien y decidió confiar en mí. Me quedé en silencio, asimilando la información. Así que mi padre había hablado de ello, pero no conmigo. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté finalmente. La tía Luis me tomó las manos entre las suyas y me miró a los ojos con una intensidad poco habitual. Porque has llevado esta carga durante mucho tiempo, Eleyanar. La has llevado en silencio, pensando que tenías que proteger a tu padre, a tus hermanos, incluso a mí. Pero los secretos como este oxidan el alma, consumen a una persona por dentro como el óxido al hierro. Créeme, lo sé. Hizo una pausa, como si decidiera hasta dónde llegar. Lo que pasó en esa casa no fue culpa tuya ni de tu padre. El único culpable ya ha pagado por sus actos. Y ahora es el momento de que empieces a liberarte de ese peso para poder vivir plenamente. Esa conversación, aunque dolorosa, fue el primer paso real en mi camino hacia la curación. No fue mágico ni instantáneo. Las cicatrices no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero algo fundamental cambió. Ya no estaba sola con mi secreto. Había alguien que lo sabía, que lo entendía, que no me juzgaba por el papel que creía haber desempeñado en esa pesadilla. En los años siguientes, poco a poco fui encontrando mi voz. Con la guía de la tía Luis y el apoyo silencioso pero constante de mi padre, empecé a reconstruirme, no como una víctima, sino como una superviviente. Cada pesadilla enfrentada, cada recuerdo procesado, cada nuevo día vivido plenamente era una victoria contra el pasado que intentaba definirme. Las cicatrices permanecieron, por supuesto, algunas visibles solo para mí, otras afectando a las relaciones, las decisiones, los miedos. Pero las cicatrices también son marcas de curación, testimonios silenciosos de batallas ganadas contra adversidades que podrían haberlas destruido, pero no lo lograron. Y así fue, entre el dolor y la curación, las caídas y los ascensos, que llegué a la edad adulta, no intacto ni perfecto, pero completo y, finalmente, dueño de mi propio destino. Los años se desarrollaron como las páginas de un libro antiguo. Algunos capítulos fueron más suaves, otros más duros, pero todos ellos conformaron la historia que me trajo hasta aquí, a mis 78 años. Sentado en este porche de madera en la misma zona rural de Georgia que me vio nacer. El tiempo ha teñido mi cabello de blanco, ha marcado mi rostro con arrugas que cuentan historias sin palabras y ha encorvado ligeramente mi espalda, pero no de 1960, trajo cambios profundos no solo para mí, sino para todo Estados Unidos.
Mientras el país atravesaba su propia agitación política, yo terminaba mis estudios en una escuela de monjas en Fairview. La hermana Cecilia, reconociendo en mí un potencial más allá de mis orígenes, me animó a presentarme al examen de la escuela normal. «Tienes vocación para la enseñanza, Eleanor», me decía con voz serena y convencida. «Sería una gran pérdida conformarte con menos». En 1965, con tan solo 18 años, empecé mi carrera como maestra de primaria. Mi primer destino fue una escuela rural, muy parecida a la que había frecuentado durante mi infancia. El único aula, los pupitres desgastados, los alumnos de diferentes edades, todo me traía recuerdos agridulces de mi infancia. Sin embargo, ahora yo era la guía y la protectora. Ese mismo año, mi padre se volvió a casar. Luis, una fuente de consuelo en tiempos difíciles, se convirtió en nuestro nuevo pilar. Esta unión, testimonio de la silenciosa compañía que se había desarrollado entre ellos a lo largo de los años, no nos sorprendió. Paul, que entonces tenía 16 años, y Rosie, de 13, aceptaron esta nueva dinámica familiar con notable facilidad. La tía Louise, en esencia, ya había sido una madre sustituta durante años. Recuerdo la sencilla ceremonia celebrada en la gran iglesia de Fairview. Mi padre, a sus 45 años, mostraba una energía nerviosa que recordaba a la de un adolescente, ajustándose constantemente el traje prestado que no le quedaba bien a su cuerpo ancho y trabajador. Louise, envuelta en un discreto vestido azul claro, con un pequeño arreglo floral adornando su cabello canoso, irradiaba una alegría contenida, acorde con su condición de viuda. «¿Estás contenta? ¿No es así, Ellie?», me preguntó mi padre la noche antes de la ceremonia, en un momento de intimidad en el porche. «Por supuesto, papá», respondí con sinceridad. «Los dos os merecéis esta felicidad», reconoció con un alivio palpable antes de compartir un pensamiento profundo que aún hoy sigue resonando en mi interior. «Sabes, hay días en los que todavía me despierto pensando en tu madre. Una parte de mí siempre la recordará con cariño, pero he aprendido que el amor, como el corazón humano, puede expandirse, puede abrazar de nuevo sin traicionar los afectos del pasado». Hizo una pausa y su mirada se perdió en el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de intensos tonos rojos y dorados. «Lo mismo ocurre con el dolor, Ellie», continuó. «No desaparece por completo, pero podemos aprender a llevarlo sin que nos consuma». Esta conversación, una rara exploración del pasado, resumía la profundidad de nuestra conexión. Ninguno de los dos mencionó explícitamente los acontecimientos de aquella fatídica noche, pero el entendimiento entre nosotros trascendía las palabras. Al año siguiente conocí a Anthony. Era un médico recién graduado de Atlanta que llegó a la ciudad rebosante de idealismo y pasión por mejorar la salud de la comunidad rural. Nos conocimos en la escuela donde yo daba clases. Formaba parte de una campaña nacional de vacunación contra la polio y había venido a vacunar a los niños. «¿El profesor también necesita la vacuna?», bromeó al verme organizar a los niños en fila. «Ya he recibido todas las vacunas necesarias, doctor», respondí con una voz teñida de formalidad que me servía de barrera contra el mundo. «Pero gracias por su preocupación». En los meses siguientes, Anthony empezó a visitar la escuela con más frecuencia. Cada visita, siempre justificada con una excusa médica plausible, consistía en revisar la vista de los alumnos, distribuir información sobre higiene dental o dar charlas sobre la prevención de parásitos. Sin embargo, sus ojos buscaban continuamente los míos y sus visitas se alargaban invariablemente hasta convertirse en conversaciones significativas. Después de clase,
Mi primer instinto fue resistirme. El trauma de la adolescencia había construido muros alrededor de mi corazón, haciéndome desconfiar de cualquier acercamiento masculino. Los pocos amigos que había hecho a lo largo de los años solían burlarse de mi prolongada soltería, sin comprender realmente el abismo de desconfianza que existía en mi interior. No puedes pasar toda tu vida sola, Eleanor, me decía mi colega Helen, profesora de ciencias, mientras corregíamos exámenes. El doctor Anthony es un buen partido y está claro que está interesado. Estoy bien, respondía automáticamente. Tengo a mis alumnos, a mi familia, mis libros. No todas las mujeres necesitan un marido para sentirse completas. En parte era cierto. Me había construido una vida plena sin depender de una relación sentimental, pero también había miedo, un miedo profundo e irracional a que cualquier intimidad despertara los demonios dormidos de mi pasado. Fue Luis, con su sabiduría práctica, quien finalmente rompió mis defensas. Entiendo tu miedo, Eleanor, me dijo un domingo por la tarde mientras preparábamos el almuerzo. Pero no todos los hombres son como tu abuelo. Tu propio padre es la prueba de ello, y si sigues huyendo de la posibilidad del amor, estás permitiendo que ese hombre siga controlando tu vida incluso después de su muerte. Sus palabras me impactaron con la fuerza de una revelación. De hecho, estaba dejando que el fantasma de mi abuelo dictara mis límites, mis posibilidades. Era una forma insidiosa de encarcelamiento autoimpuesto. En el verano de 1967, finalmente permití que Anthony me llevara a cenar a Marietta, la ciudad más grande de los alrededores. Estaba tan nerviosa que apenas pude comer los aperitivos que había pedido. Relájate, me dijo sonriendo al notar mi incomodidad. Solo es una cena. No te voy a pedir que te cases conmigo todavía. Ese todavía debería haberme asustado, pero curiosamente me hizo sonreír. Había algo en la franqueza directa de Anthony que desarmaba mis defensas. Nuestra relación se desarrolló lentamente, con un cuidado casi reverencial por su parte. Parecía intuir, sin que yo tuviera que explicárselo, que había heridas en mí que necesitaban tiempo para sanar por completo. Nunca presionó para tener intimidad física más allá de lo que yo me sentía cómoda, nunca cuestionó mis ocasionales y inexplicables retiradas. Una noche estrellada, sentados junto al lago a las afueras de la ciudad, tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Le conté todo sobre mi madre, sobre mi abuelo, sobre la noche en que mi padre, sin querer, se convirtió en un asesino para protegerme. Hablé sin mirarlo directamente, con los ojos fijos en las aguas oscuras que reflejaban el cielo salpicado de estrellas. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí haber cometido un error irreparable, destruyendo cualquier posibilidad de un futuro con él. Finalmente, reuní el valor para mirarlo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Eleanor, dijo finalmente, con la voz ronca por la emoción, gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartir esto. No puedo imaginar el valor que te hizo falta para sobrevivir a eso y convertirte en la persona extraordinaria que eres hoy. Me tomó las manos entre las suyas en un gesto que era a la vez protector y respetuoso. Nada de lo que me has contado cambia lo que siento por ti. Si algo ha cambiado, es mi admiración por ti, que no ha hecho más que crecer. Nos casamos en 1968, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde mi padre y Luis habían sellado su unión años atrás. Fue una boda rural a la antigua usanza, con un banquete en el salón parroquial y comida preparada mientras la comunidad nos acogía, la música resonaba gracias a una banda local. Nuestros primeros años de matrimonio estuvieron marcados por el ajuste mutuo. A pesar de mi decisión consciente de confiar en Anthony, mi cuerpo albergaba recuerdos que mi mente racional luchaba por controlar.
Había noches en las que me despertaba con gritos aterrados, momentos de pánico aparentemente sin causa y reacciones desproporcionadas a gestos aparentemente inocentes. Anthony, con la paciencia infinita de un compañero verdaderamente devoto, permaneció a mi lado durante cada episodio. No tenemos prisa, solía decirme. Tenemos toda la vida por delante. En 1970 nació nuestro primer hijo, un niño sano al que llamamos Charles, en homenaje a mi madre, Caroline. El parto fue difícil, complicado además por recuerdos traumáticos que transformaron la experiencia física en una profunda experiencia psicológica. Sin embargo, cuando me pusieron ese pequeño bulto en brazos, se produjo una profunda transformación. «Te protegeré», le susurré al bebé, cuyos grandes ojos azules eran un reflejo de los míos. «Nada ni nadie te hará daño mientras yo viva». Esa promesa se hacía eco de la que, aunque tardía, me había hecho mi propio padre. Se cerró un capítulo y comenzó otro. 2 años más tarde, nuestra familia creció con la llegada de Mary, una niña de cabello oscuro y sonrisa cautivadora. Desde el principio, mostró una determinación inquebrantable que se convirtió en su sello distintivo a lo largo de su vida. Los años 70 pasaron rápidamente, en un torbellino de pañales, primeros pasos, primeras palabras, viajes ocasionales a Atlanta para visitar a los padres de Anthony, noches en vela con niños febriles y alegrías cotidianas que poco a poco aliviaron el dolor de las heridas del pasado. Seguí enseñando y acabé ascendiendo a directora de la misma escuela en la que había comenzado mi carrera. En 1980, a los 33 años, sufrí otra pérdida profunda. Mi padre, que había sufrido un infarto fulminante mientras trabajaba en el pequeño huerto que cultivaba con tanto cariño detrás de nuestra casa de Fairview, fue encontrado por Luis, tendido entre los naranjos que había cuidado con tanto esmero. Solo tenía 60 años. El funeral fue un acontecimiento profundamente surrealista. En el mismo cementerio donde años atrás había sido enterrado mi abuelo, ahora descansaba mi padre. Estos dos hombres, tan diferentes, solo estaban unidos por su parentesco, pero no por valores o caracteres comunes. Mientras veía el ataúd descender a la tierra, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Nubes oscuras y amenazantes avanzaban rápidamente, trayendo consigo fuertes vientos y las primeras gotas de lluvia. Parecía como si el cielo mismo estuviera llorando la muerte de este hombre modesto, que, a su manera tranquila, había protegido a su hija, llevando el peso de esa responsabilidad sin quejarse. «Hasta el tiempo se despide», comentó Paul. Mi hermano, ahora un hombre de 31 años, con esposa y 3 hijos, estaba allí. La lluvia caía a cántaros mientras la última capa de tierra cubría el ataúd. Nosotros, mi hermano Paul, Rosie, Luis, Anthony y mis hijos, permanecimos allí, dejando que el agua lavara nuestras lágrimas en un bautismo que parecía perfectamente adecuado para el momento. Empapado hasta los huesos, pero extrañamente en paz, reconocí el profundo papel que mi fe había desempeñado en mi viaje. No se trataba de una fe dogmática o ritualista, sino de una confianza profundamente arraigada en que, incluso en medio de las tormentas más devastadoras de la vida, existe un propósito mayor, aunque no siempre sea evidente de inmediato. Esta fe no surgió de una revelación dramática ni de una conversión repentina. Mi camino se construyó lentamente, a través de pruebas tanto pequeñas como grandes. Floreció en las noches en las que, siendo una niña traumatizada, miraba las estrellas y sentía una presencia amorosa que trascendía mi comprensión. Se fortaleció cuando, contra todo pronóstico, encontré en Anthony no solo un marido,
sino un compañero que me ayudó a reconstruir la confianza que creía haber perdido para siempre. Dios escribe recto con líneas torcidas, solía decir Luis, y aunque en mi juventud no entendía del todo esa afirmación, con el tiempo adquirió un profundo significado para mí. ¿Cómo podía explicar que una niña maltratada, traumatizada y casi destruida no solo hubiera sobrevivido, sino que hubiera prosperado? ¿Cómo podía justificarlo? A pesar de todo, encontré el amor, formé una familia y construí una carrera profesional significativa. ¿Cómo podía entender que esas mismas manos heridas ahora pudieran curar, enseñar y crear? Durante los años siguientes, esa fe me sostuvo en otras adversidades. Estuvo conmigo cuando mi hijo Charles sufrió un grave accidente a los 15 años que casi lo deja parapléjico. Persistió cuando Mary, a los 20 años, anunció que estaba embarazada y su novio desapareció al enterarse de la noticia. No me abandonó ni siquiera cuando, en 1995, a Anthony le diagnosticaron un cáncer agresivo que se lo llevaría en menos de un año. Durante los 6 meses que lo cuidé en casa, viendo cómo ese hombre fuerte se consumía día tras día, a menudo me preguntaba por qué había tanto sufrimiento, por qué alguien tan bueno tenía que marcharse tan pronto a los 55 años. Después de todo lo que ya había pasado, tenía yo que pasar también por esta prueba. No encontré respuestas fáciles, quizá no las hay, pero descubrí que la fe no consiste en tener todas las respuestas. Se trata de confiar incluso cuando las preguntas siguen sin respuesta. La noche en que Anthony falleció, estaba sola con él en su habitación. Mis hijos habían ido a buscar al sacerdote, cumpliendo la última voluntad de su padre. Le cogí la mano, ya fría y débil, mientras luchaba por respirar. «No tengas miedo», le susurré, repitiendo las mismas palabras que él me había dicho tantas veces en las noches en que me atormentaban las pesadillas. «Estoy aquí contigo». Sus ojos, nublados por la morfina pero aún lúcidos, encontraron los míos. Con un esfuerzo visible, logró articular sus últimas palabras. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Falleció en paz, tal y como había vivido, y aunque el dolor era casi insoportable, también sentí una extraña paz, la certeza de que nuestro amor no terminaba allí, de que había algo más allá de esta vida que no podemos comprender del todo. Los años siguientes fueron de reconstrucción. Me jubilé de la enseñanza, pero seguí activa en la comunidad, trabajando especialmente con mujeres y niños en situaciones vulnerables. Quizás porque sabía mejor que muchos la importancia de tener a alguien que cree en ti cuando todo el mundo parece derrumbarse. Tuve la alegría de ver crecer a mis hijos y formar sus propias familias. Charles siguió los pasos de su padre en la medicina, especializándose en pediatría. Mary, después de criar sola a su hija Sofía, se graduó en Derecho y ahora trabaja defendiendo a víctimas de violencia doméstica y abusos, una elección que no me sorprendió conociendo la historia de su familia. Mis 5 nietos crecieron escuchando historias sobre el abuelo que nunca conocieron, sobre su abuela Caroline, que nos dejó tan pronto, sobre la vida en la Georgia rural de antaño. Pero nunca les conté los momentos más oscuros. Algunas verdades son demasiado duras para compartirlas con los niños y quizá nunca necesiten saberlas. Ahora, con 78 años, miro atrás y veo un camino sinuoso, lleno de altibajos, alegrías y tristezas, logros y pérdidas. Veo a una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, no a pesar de lo que sufrió, sino en parte gracias a ello. Cada reto superado, cada tormenta capeada, me enseñó algo sobre la resiliencia, el perdón y la capacidad humana para empezar de nuevo.
Si pudiera hablar con esa niña de 10 años que lo perdió todo en un solo día, le diría que el camino será difícil, pero que lleva dentro una fuerza que aún no conoce. Le diría que las cicatrices nunca desaparecerán por completo, pero que pueden transformarse en marcas de honor, testimonios de batallas ganadas. Más que nada, le diría que no está sola, que hay gente buena en el mundo dispuesta a echar una mano cuando más lo necesitamos, y que Dios nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos sus designios. Esta es mi historia, una historia de sufrimiento, ¿sí? Pero también de redención. Una historia sobre cómo la fe puede sostenernos a través de las tormentas más violentas de la vida. Quizás esta historia pueda llevar esperanza a alguien que, en este mismo momento, está atravesando su propio valle de sombras, preguntándose si volverá a ver la luz. Si estás pasando por algo similar, debes saber que no estás solo. Las heridas que hoy parecen incurables pueden convertirse mañana en parte de tu fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, más querido de lo que imaginas, y tu historia aún no ha terminado. Si mi historia te ha llegado al corazón de alguna manera, por favor, compártela con otras personas que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Haz clic en el botón Me gusta para que más personas puedan escuchar esta historia y encontrar valor para sus propias batallas. Suscríbete al canal para seguir otras historias reales de superación y fe que se publican a diario en este canal, porque al final eso es lo que nos salva, saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han atravesado valles similares y han encontrado el camino de vuelta a la luz. Que Dios te acompañe hoy.